Bueno, pues tal y como les habíamos anunciado, hoy tenemos el enorme placer de que esta entrevista se produzca con alguien que ya estuvo en este plató. Y como recordarán ustedes, en aquella charla interesantísima se nos quedaron muchas cosas en el tintero y él nos prometió que cuando volviera a Granada estaría otra vez aquí. Y ha cumplido su palabra, así que ábranle la puerta de la sala de estar de casa en esta noche, después de un fin de semana con lluvia, con frío. Bueno, ábranle la puerta de casa a uno de nuestros paisanos más ilustres, Rafael Fernández Rubio. Recordarán ustedes, y si no se lo recordamos ahora, primer catedrático de hidrogeología de la Universidad de Granada, de la Universidad Española, perdón, y posiblemente uno de los expertos en minería más importantes del mundo, y sin posiblemente. Don Rafael, buenas noches. Muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, vuelve a Granada por un motivo muy alegre, ¿no? Bueno, es una reunión que no es la primera, de la familia, vamos a ir, de los Fernández. Entonces, a partir de mi abuelo, se extiende no solamente en España, hay una rama que se extiende también por América, básicamente en Argentina, pero también a otros países de Iberoamérica, y nos vamos a reunir. La reunión, en principio, era una reunión de media docena de familiares, primos, hermanos, sobrinos, y en este momento, según las últimas noticias que tengo, pues vamos a hacer más de 50, 55 o algo así. Don Rafael, una familia, algo hablamos en la anterior charla, que está cincelada a piedra en la historia de esta ciudad, en la medicina, pero también en Sierra Nevada, en el desarrollo del siglo XX en Granada, ¿no? Efectivamente, por parte de mi rama paterna, don Gregorio Fidel Fernández Osuna fue médico, fue decano de la Facultad de Medicina de Granada y es el que es un poco la cúspide de esta saga que tenemos. Un hermano suyo, digo, fue a América y Gregorio Fidel tuvo 6 hijos, 4 hembras y 2 varones, y yo no sé ahora mismo porque, dijéramos, de su segunda generación no vive nadie, murieron ya todos. Yo soy de la tercera generación a partir de él, y pues debemos de estar, no creo que llegamos a la docena, y ya estoy en la parte más alta de la pirámide por edad, ¿no? Hay una prima hermana que estará, que ha estado con nosotros en esta reunión, que es la mayor, 101 años, y luego voy yo que le sigo con 92 años. 92 espléndidos años, porque Rafael sigue trabajando, no para. Cuando charlamos la última vez, estaba al borde de un poco del llanto por no haber podido hacer ese viaje que tenía previsto, ese viaje de trabajo que tenía previsto a Colombia, donde le representó a su hijo maravillosamente. ¿En qué está ahora? Bueno, yo trabajo vamos a decir, la línea mía, soy ingeniero de minas, doctor ingeniero de minas por la Politécnica de Madrid, y donde me he dedicado ha sido básicamente a 2 aspectos, que son los problemas del agua y del medio ambiente en la minería. Y la carrera mía ha girado alrededor del agua, de tal manera que la hidrología subterránea, puesto que la formación mía es la de minería y es por tanto el agua subterránea, es a la que me he dedicado. Básicamente todos los problemas, el agua está en superficie y el agua que no vemos está en el subsuelo, y entonces en ese agua hay dijéramos, una relación muy estrecha con la minería. La minería se realiza, como es natural, en el suelo, debajo de tierra, y esa minería se encuentra muchas veces pues con un vecino
molesto, mal encarado, vamos a decir, que es el agua. El agua, que es absolutamente necesaria para la minería, lo mismo que lo es para muchas otras industrias, y para el hombre, y para la agricultura, y para tantos otros usos, pero sin embargo en la minería crea muchos problemas. Entonces esa lucha, y sobre todo ya de los últimos años, cuando digo los últimos ya son muchos, 50 tal vez, a ese agua se le está tratando de sacar un gran provecho, de tal manera que lo que ha sido de una forma rutinaria y clásica un problema, un pasivo de la minería, tratar de convertirlo en un activo. En estos momentos, además, es muy evidente, tenemos una escasez de agua generalizada, ¿no? El problema del agua lo vivimos todos, ¿no? El agua para beber, el agua para comer, el agua para regar, el agua para lavarnos, el agua para la industria, y la minería en estos momentos se está convirtiendo en uno de los suministradores de agua para atender a esas necesidades, a esos usos. De tal forma, si se hacen las cosas bien hechas, lo que era un aspecto negativo, un pasivo, se está convirtiendo en un activo, dando lugar a poder suministrar a ciudades, a poblaciones, a industrias, con ese agua que hay que bombear, hay que extraer del subsuelo para poder realizar la minería. El ejemplo de lo que nos está poniendo don Rafael ahora mismo, que tenemos aquí cerca, si no han ido, vayan, es en las minas de Alquife. Cuando cesó la explotación a cielo abierto, recuerden que era una de las más importantes que había en este país, lo que era ese cráter empezó a llenarse de agua, y con ese agua se regaba medio término municipal de Jerez y de El Marquesado. Efectivamente, y de cara al futuro, dijéramos, el agua tiene que tener ese uso, de tal manera el agua que se deprimía. Las minas trabajaron en seco hasta llegar a una cierta profundidad. A partir de esa profundidad, toda la explotación, minas de hierro muy importante, toda la explotación se hacía bajo, el mineral estaba bajo el nivel piezométrico, bajo el nivel del agua, con lo cual para poder trabajar había que bombear. El minero no es un submarinista, es una frase que ya se ha hecho un poco clásica, y por tanto hay que extraer ese agua. Y ese agua, en el caso de Alquife, es un agua que tiene perfectamente calidad para atender regadío, para atender abastecimiento, de tal forma que sacándola adecuadamente a través de un túnel, en este caso se lleva a los llanos todos los llanos de Guadix, Baza, toda esta zona, y ha dado lugar a poder implantar regadíos importantes. De cara al futuro, que de nuevo se levanta la posibilidad de explotar esas minas de hierro, pues entonces el agua se convierte en agua que va a tener utilización. Hay que drenar la mina, porque no hay otra manera de explotarla que esta, pero ese agua se va a poder utilizar en abastecimiento y en regadío. Y eso que ocurre en Alquife, y que lo tenemos tan cerca, ocurre a nivel mundial, de tal forma que muchísimas minas sacan mucha más cantidad de agua que de mineral. Cuando uno compara los metros cúbicos de agua que se saca y las toneladas de mineral que se saca, la relación, hay minas que son de 100 a 1, por 100 metros cúbicos de agua se saca una tonelada de mineral, otras son menos, pero quiero decir que es cuando decimos una mina, lo que explota es mineral, pero lo que tiene que sacar en muchas ocasiones es el agua también, ¿no? Pues qué lástima que no tengamos más minas, porque qué mal estamos de agua, Rafael, qué mal estamos de agua. Es un problema muy grave. Yo tengo, sobre todo, a personas que han dedicado mucho de su vida a este tema, fueron alumnos míos, y que están un poco también clamando y poniendo encima de la mesa soluciones. Porque España, si consideramos la península ibérica, es excedente en aguas. O sea, en el balance global nosotros arrojamos mucha agua dulce al mar,
que no digo que no haya que arrojar agua dulce al mar, pero podría aprovecharse mucha más. Lo que pasa es que eso requiere una serie de infraestructuras para las que no estamos preparados. Entonces, hoy día no es políticamente correcto, por ejemplo, hablar de trasvases. Participé muy de lleno en el trasvase Tajo Segura, fui codirector del proyecto de trasvase, ¿no? Y eso se hizo, pero hay muchas cuencas excedentes de agua y hay otras, a veces relativamente próximas, otras no tan próximas, que son deficientes de agua. Diríamos el sur de España, el sureste especialmente, pero el sur, el levante de España es deficitario en agua. Pero tenemos ahora mismo en Castilla un déficit de agua también grande, ¿no? Inclusive, decir, Cataluña pues está padeciendo unas necesidades graves, mientras el río Ebro descarga al mar grandes cantidades. El río Duero, a través de Portugal, también descarga. La cuenca del norte de España, que son ríos más cortos porque las montañas están cerca de la costa, descarga mucha agua al mar. Entonces eso, diríamos, junto con otras soluciones, la reutilización de agua, todo lo que se llama también la desalación de agua de mar, la desalobración, acuíferos que tienen mala calidad, pero que tienen menos sales que el mar y que se pueden también y que se utilizan. España es el quinto país del mundo en número de plantas desaladoras de agua de mar. El agua de mar cada vez cuesta menos dinero, dijéramos. Hay que emplear una energía, unos kilovatios en poder desalobrar o desalinizar, pero va bajando eso cada vez más y seguirá bajando, ¿no? En estos momentos no cabe duda, por ejemplo, los países árabes, Arabia Saudí, están muy en cabeza porque tienen una energía muy barata, el petróleo para ellos es baratísimo, pero como digo, para agua de mesa, para agua de bebida, no cabe duda que en un país como España la desalación es rentable y es utilizable. En un agua de regadío depende, si yo tengo que regar a una cota de más de 100 metros sobre el nivel del mar, el desalarla y el elevarla a esos 100 metros ya me paso. Entonces, dijéramos, para agricultura, normalmente lo que está por debajo de 100 metros puede ser regable con agua desalada, a más de momento no lo es. Pero bueno, combinada esta solución con esas otras de reutilización de aguas residuales y con las posibilidades también de utilizar las energías renovables en esto, hay energías renovables que dijéramos en momentos de punta, pongamos por caso, España es un país que tiene buenas energías solares, porque tenemos muchas horas de radiación solar y tenemos también el viento que también ayuda a la eólica, pues se puede llegar. Y yo espero que en un plazo más corto que largo podamos contar. Recibía una misión de Arabia Saudí hace unos 6 meses que venían a España dispuestos a invertir muchísimo dinero en la construcción, en la solución de temas de este tipo. Indudablemente lo hacían porque era negocio, no porque no era negocio, si venían a invertir. Tengo una hija trabajando en Arabia Saudí, sigo muy de cerca este tema y ellos siguen con este empeño, no a los costos de ellos, pero indudablemente rentable en un país como España. Tenemos que concienciarnos un poco todos, y cuando digo todos es todos, agricultores, industria, consumo doméstico, de que el agua es un bien escaso. ¿Es un bien escaso? Eso es escaso entre ciertas regiones, sin duda de ninguna clase. Y sobre todo, nosotros tenemos una climatología irregular. No es un país europeo que podemos, o incluso trabajando en zonas como Brasil, donde he trabajado mucho, pues cuando uno dice que estamos en la época de seca,
Dice, bueno, pues esto ¿Cómo sería será la época, húmeda? vaya usted a España a ver, porque hablan de época de seca a lo mejor con 500, 600 milímetros al año. Es que en Almería las sequías son 100 o 150 milímetros al año. Claro, no es comparativa, ¿no? Y diríamos, aquí podemos tener veranos muy largos, que además con todos los temas de cambio climático, las sequías se están haciendo más duras y las épocas de inundación se están haciendo también más duras, más dañinas. O sea, en el cómputo global, yo no sé hasta qué punto podríamos decir que los valores medios han variado, pero sí los valores extremos. Ahora mismo tenemos países que tienen sequía muy fuertes, pero tenemos países que están padeciendo inundaciones impresionantes, ¿no? Ahí es donde está el desequilibrio, ¿no? Cómo tratar de equilibrar, y eso indudablemente requiere inversiones importantes. Rafael, ¿cuál es su proyecto? Usted que ha trabajado, y ahora vamos a ver algunas de las cosas, en algunos de los proyectos más importantes del mundo en su especialidad. ¿Cuál es el proyecto que más ilusión le hace ahora mismo? Yo puedo decir que hace años, hace 40 años, lo que fuera, cuando yo iba, por ejemplo, tuve oportunidad de pasar años sabáticos en Estados Unidos, a la vuelta a España traía muchas ideas que eran ideas aplicables y que vi cómo se aplicaron. Es decir, en 2 años, en 4 años, 7 años, se aplicaban. Y eran cosas que todavía no había aquí, pero uno las estaba viendo nacer en otros lugares. ¿Cuáles los temas del futuro? Indudablemente se tiene que mejorar en temas de eficiencia energética para poder atender a esas bajadas de precios que son necesarios, a la mayor eficiencia de los riegos. Podríamos decir que se ha ganado mucho, pero todavía hay riegos que se hacen, se suele decir, regar a manta, por inundación del terreno. Indudablemente un riego a manta o un riego por goteo, hay una diferencia de necesidades de consumo muy fuerte. Eso tenemos también que hacerlo. Hay cultivos que lo permiten, en otros casos pues diríamos que no es factible. Yo creo que desafíos hay muchos y a mí me cuesta trabajo en este momento decir, vislumbras por dónde pueden ir los tiros, pero son tan rápidas las evoluciones. La energía tiene que pegar un cambio radical. ¿Será el hidrógeno verde? Podrá ser, yo creo que sí, pero lo que no cabe duda es que no se nos va a acabar el petróleo, va a haber antes otras energías que serán la fotovoltaica en condiciones más adecuadas, serán las solares, serán las térmicas, pero tendremos, y eso ayudará mucho. Ahora mismo cuando se pone y se pone acertadamente el foco en que el cambio global es una consecuencia, por ejemplo, de los combustibles fósiles, lanzamos a la atmósfera una serie de gases invernaderos que son los que contribuyen a tener estos problemas de climatología. Bueno, eso va a variar, eso yo creo que no tardaremos 10, 20 años en tener que... Por eso las previsiones del cambio climático a veces resultan un poco difíciles de asimilar. Yo creo que va a haber soluciones que hoy no se están manejando y que las vamos a tener. Usted ha trabajado mucho, Rafael, en el medio ambiente relacionado con la actividad minera, sí. Que todo el mundo, quien más, quien menos, tiene en la cabeza que esa actividad, la actividad minera, lógicamente es una actividad muy dura para el medio ambiente. Y en el siglo XIX y en buena parte del XX, cuando una explotación minera dejaba de ser rentable y se abandonaba, allí se había producido un destrozo, sí, que era poco menos que irrecuperable. ¿Ustedes han cambiado eso? Eso ha cambiado completamente, dijéramos. Primero, la opinión pública no lo admitiría. Hoy día no se puede emprender una explotación minera sin tener previsto todo lo que es la clausura de esa explotación. ¿Qué se va a hacer?
con esas escombreras, con esos huecos mineros, con las aguas ácidas que se puedan producir, tiene que estar completamente ya resuelto antes de empezar, y si no, no hay permiso. Y yo digo más, si no hay solución no debe haber esa mina. Sería aparentemente tirar piedras contra mi propio tejado, pero es así. Tenemos tecnologías para poderlo hacer y se están haciendo, y cada día realmente ve uno más hechos positivos. Lo que también se está haciendo mucho es la rehabilitación de antiguas explotaciones mineras que pagaron sus impuestos, hicieron lo que la ley les obligaba, pero no les obligaba a cosas que ahora son, dijéramos, obligatorias. Entonces, en esos casos se está rehabilitando y se está sacando beneficio de algo que antes se quedaba aquello como si hubiera pasado el caballo de Atila por encima. Todo aquello era un barbecho en el sentido más amplio de la palabra, los huecos, la morfología del terreno, y todo ahora esto se hace con rehabilitación. Y hablo de rehabilitación. Hace años se hablaba de restauración. Ahora no hablamos ya de restauración. Es más, es erróneo. Yo no restauro. Yo no vuelvo a meter el mineral que he sacado en su sitio. Restaurar. Este edificio lo podría restaurar. Yo tengo algo en él que ha fallado, que es una estatua, la puedo restaurar, un edificio, pero en la minería rehabilito, le doy un nuevo uso, que incluso puede ser mejor que el uso que tenía anterior. Y uno ve cosas de este estilo que realmente llaman mucho la atención. Y España está siendo, como es, un país de primera línea en la minería en Europa, lo está haciendo también la rehabilitación. Hay ejemplos fabulosos y hay ejemplos que son hoy día, a mí me agrada indudablemente cuando las televisiones en América o lo que fuera ponen ejemplos españoles y dice, bueno, esto es muy bueno porque están vendiendo que estamos haciendo las cosas bien hechas, y eso, diríamos, antiguamente no era el caso. Tampoco se le exigía a otro tipo de industrias que a lo mejor eran menos dañinas o menos agresivas, pero a la minería se le exige y se está haciendo. De todos los trabajos que ha realizado en ese terreno, ¿de cuál se siente más orgulloso? De muchos. Pues cuéntenos pero alguno. Me siento orgulloso porque se han podido hacer cosas. Yo puedo recordar, no hace mucho yo estuve con nietos, por ejemplo en Cantabria, en Cabárceno, unas minas de hierro con más de 2000 años de existencia, explotadas por los romanos. Se ha hecho un parque de la naturaleza que es impresionante y está recibiendo centenares de miles de visitantes. Tiene 6 líneas de teleféricos para poderlo ver todo desde el aire, fantástico. Se ha hecho el lago de la mina de Aspontes en Galicia, era una mina de carbón, que es de las cosas más contaminantes porque producen agua ácida. Bueno, aquello tiene todas las actividades recreativas que uno pueda pensar, de temas de pesca, de temas de navegación, todo está allí perfectamente montado. Las playas que se han hecho en lo que era una mina a cielo abierto, el mayor hueco en España de explotación, y eso uno lo va viendo. Y luego incluso las cosas pequeñas, hay cosas que a veces uno dice, el sumatorio de toda esa serie de cosas pequeñas que se han hecho es un panorama muy atractivo. Está atrayendo el turismo. Las minas de Río Tinto. La mina de Río Tinto es una variedad de cosas, desde el ferrocarril minero al museo que se ha hecho dentro de aquello, al ecoturismo que se ha montado, realmente en cosas que no se podría haber pensado hace unos años en hacerlo. Y esa es lo que actualmente se está poniendo el énfasis. Educar a la gente que esto es factible y que hay herramientas para poderlo hacer. ¿Cuál proyecto? Yo he participado en proyectos importantes, por ejemplo el Rother Valley, cerca de Nottingham, en Inglaterra. Aquello es un lago extraordinario. Ahora mismo todo se ha llenado de población alrededor de lo que era la mina de carbón.
y hay campos de esquí sobre hierba, pero hay también deportes de todo tipo. Uno ve en el periódico todo lo que hay cada día, o se va a Suecia y está todo el tema de haber convertido canteras en áreas para espectáculos musicales. En China, un hotel de 5 estrellas impresionante dentro de lo que era el cielo abierto de una explotación minera, tiene 11 pisos, todo está dentro, y es realmente, las 2 plantas de abajo, entre ellas el restaurante, están por debajo del agua, y uno está viendo los peces del lago de fondo de mina alrededor cuando está comiendo allá. Va viendo cosas y cosas. En Brasil, pues he vivido también, he tenido oportunidad de participar en ejemplos muy llamativos que hoy día son la reutilización de las aguas de mina en el abastecimiento de ciudades. Pues es algo que ya es rutinario en muchísimos lugares, ¿no? Y eso se va viendo y viendo, y más y más y más, ¿no? Luego son ejemplos que no valen, no es hacer la fotocopia de uno para llevarlo a otro, pero desde luego la experiencia de un caso sirve para modificarla y acoplarla a otros casos, y son muy llamativos, ¿no? Sabemos que puede pensar la gente, bueno, la actividad de un profesional, de un ingeniero de minas, un hidrogeólogo, pues es una actividad en el que hay tensiones, no se juega uno la vida. No. En su caso sí estuvieron a punto de jugársela, en un caso que además dio la vuelta al mundo, en Perú. Sí. ¿En algún momento usted, don Rafael, se había imaginado cuando era joven o cuando empezaba que ser ingeniero de minas era una profesión de alto riesgo? Lo es, pero vamos, quiero decir, a veces cuando habla uno con la juventud, y yo de estas cosas sé poco, pero te dice, pues esto es como un Indiana Jones. Bueno, pues no lo sé si en el caso de Perú pusieron precio a nuestra cabeza, a la mía en concreto, porque estaba al frente del Comité Internacional de Expertos, y no se quería que se abriera aquella mina porque era una zona donde estaba Sendero Luminoso, donde estaba la droga con un poderío enorme, y claro, iba a llegar a otras civilizaciones que podían afectar a que no se desarrollara estas cosas. Y cuando íbamos allá, pues, pero yo creo que no he sentido más la sensación en otros casos, cuando me he visto asaltado por bandidos en zonas de estas, que bueno, me han robado lo que tenía, se han llevado, y veías que el revólver que te estaba apuntando a la cabeza no tenía nada más que moverlo unos milímetros para quitarte, y no era problema ninguno quitarte de en medio. En zonas donde la vida humana no vale nada. Por eso digo, no, es que además, decir, al final decía, te habían robado todo, y ya decía, a ver si hubiera algo más que se pudieran llevar, porque mientras que haya algo que se van a llevar, tú tienes vida. Cuando se hayan llevado todo lo que tengas, pues se te va a acabar, ¿no? Y eso, yo recuerdo en Zambia, por ejemplo, a la vuelta de un viaje que me hacía, al siguiente viaje, una serie de preguntas que las veía extrañas. Bueno, es que los que me acompañaron en el viaje anterior, a todos los habían matado, y los mataron al día siguiente de yo volver. Ellos volvieron al mismo sitio que había ido yo el día anterior, le hicieron una emboscada y los mataron además muy sanguinariamente. Entonces dice, bueno, ¿por qué esto no lo hicieron el día antes, lo hicieron el día después? Pues eso pasó de esta forma así. O cuando yo recuerdo en Irak, me mandaron al ejército para llevarme a ver cómo ahorcaban a 17 personas, ¿no? Y me dijeron, y usted puede ser el próximo, ¿no? Porque éramos extranjeros, y entonces había la guerra de los 5 días, había que buscar unos culpables, y bueno, el espionaje que hacían unos extranjeros podía ser una de los motivos de aquella guerra que se terminó en 5 días, destrozando todos los ejércitos de Irak, ¿no? Y cosas de ese estilo pues te han podido pasar, ¿no? Se te han tiroteado un avión porque decíamos, si destruyo el avión, lo que lleven arriba me lo voy a quedar. Pues
y cuando has llegado abajo y te han enseñado los disparos de las balas en el fuselaje del avión, dices, bueno, pues he podido caer, ¿no? O sea, cosas de ese estilo te han pasado, pero desde luego héroe no me siento. Y dijéramos, cuando uno está metido dentro de ese tema, la preocupación personalmente no la tienes en esto, ¿no? Y luego te das cuenta que hay un agradecimiento muy grande de la gente. Yo he visto en temas del agua, y no me iría muy lejos, en un pueblo, recuerdo hace muchos años, en Larva, un pueblo de Jaén, el encontrarme a una mujer cuando estábamos buscando agua. Larva no tenía agua y había unas charcas donde primero iban a coger agua y luego iban los animales a beber, pero no había agua. Y estábamos buscándole agua y se lo encontró y se le dio la solución. Y cruzarme con una mujer en el campo y ¿ustedes son los del agua? Pues sí, somos. Que Dios les ilumine. Y lo decía con una cosa desde el fondo del corazón y decía, pues qué bien tenemos que hacerlo, no podemos hacerlo de otra manera. Salió muy bien y te compensó muchísimo todo esto. Y eso es un poco el día a día, ¿no? Luego, lo que más me ha gustado siempre de la profesión mía es poder estar cerca de la juventud. La juventud, eso que se dice, juventud divino tesoro, es una realidad. Yo me deshago por los jóvenes y les regalo todo lo que puedo, por supuesto, de mi saber todo, porque son los que tienen la posibilidad de hacerlo mañana, ¿no? Yo hoy estaba en una bodega de Granada tomando un vino con uno que fue antiguo alumno mío hace 50 años y se acercaron tres señores que nos dijeron que eran mineros, sabían quién era, lo que fuera, tres hermanos que explotan unas canteras de áridos en Huetor Santillán en concreto, y bueno, la conversación tenía que cortarla porque tenía que irme. De las cosas que más te llena el corazón, uno de ellos me dijo, un hijo mío está en Madrid estudiando ingeniero de minas, pues que se dedica a la profesión con todo el cariño y con todo el amor que gozará de ella. Rafael, ¿ha habido algún proyecto que pueda decir, este ha sido el más difícil, el que más trabajo me ha costado sacar adelante? Bueno, yo diría que incluso ha habido proyectos en que me he equivocado. Se dice siempre, y es una verdad absoluta, que de los errores se aprende. Entonces yo recuerdo hace muchos años un proyecto en Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, que había un zaurí buscando agua por aquella zona y él tuvo un éxito y yo tuve un fracaso. Claro, decir, este hombre que va con un péndulo y dice, ¿por qué hay que agua? Pues porque el péndulo se mueve. Yo quería buscar toda la ciencia y yo no tenía el conocimiento suficiente, él tenía una práctica muy grande, pero bueno, entonces en aquel momento eso, que es un fracaso indudablemente, a mí me dolió. Me sirvió para muchísimo, ¿no? Es decir, primero para no despreciar a nadie, todo el mundo puede tener cosas que enseñar y cada uno podemos tener cosas que aprender. Y luego está el que los proyectos que más te gustan indudablemente son los que has tenido más dificultad, eran, vamos a decir, más, entre comillas, irresolubles, por las dificultades que pudieran tener y sobre todo los que han tenido más trascendencia, ¿no? Aquellos que has visto que has pasado al cabo de los años, incluso te has encontrado, el nivel de vida de la gente ha cambiado, la calidad de vida ha cambiado. Tú veías gente que estaban empobrecidas, sitios, estamos hablando de temas de agua, que la gente tenía que ir con una zafa y que luego decir, no, usted el agua cuando se lave no la tire, no sirve para las gallinas porque no había agua, ¿no? Entonces tenía esas cosas y luego ves que se han transformado. Yo recuerdo una vez en un pueblo que me decía, señor, hemos puesto un cuarto de baño que ojalá no tengamos que utilizarlo. O sea, para él aquello era un lujo, ¿para qué este lujo? Bueno, aquella gente cambiaba completamente su nivel cultural, su nivel de vida, y era gente que luego, desde luego, agradecer lo que hayas podido hacer enorme. Y todo eso, éxitos no son de una persona,
hoy son de un trabajo en equipo, ¿no? En el cual todos pueden decir, este tipo de actividad de ciencia no es de geólogos, no es de ingenieros, hay mucha gente que está metida dentro de ello, y gente de la que te enseña. Hablando con los pastores en el campo, yo he aprendido muchísimo, pero he aprendido muchísimo, de verdad, porque son la gente que tienen observaciones que a lo mejor no le dan toda la explicación, pero que una vez que ellos te plantean sus observaciones, tú les puedes sacar un sentido práctico. Y en ese intercambio de ideas, indudablemente vas a ganar siempre. Y tienes que ser muy comunicador, a regalar. Cuando me ha tocado ir, he trabajado más en países del tercer mundo que del primer mundo. Cuando vas a esos sitios, regalas todo lo que puedes, pero vuelves con una base de conocimiento impresionante, ¿no? Entonces, compensa todo lo que haces. Decía hace un rato en esta charla que a nivel internacional la profesión, la ingeniería de minas en este país, está muy bien considerada. Buena parte de la culpa es de maestros como usted, que cuántas generaciones ha formado de ingenieros de minas. Pero además, ¿por qué cree que tenemos esa consideración? Bueno, yo voy a decir, España es un país minero. Lo ponemos en comparación con Europa. Ahora, por ejemplo, que hay los recursos estos, sobre todo para los temas de los cambios energéticos, que son muy importantes, somos privilegiados. De los veintitantos minerales estos que se colocan en la lista, es que tenemos, no sé si 15 o 17, los tenemos que no tienen en otros países de Europa. Cuando ahora se está procurando decir, tenemos que ser autosuficientes para suministrarnos, no tenemos que depender de los chinos o de los americanos, tenemos que ser, Europa tiene que tener, pues eso está aquí beneficiando. Había muchísimas minas que se han cerrado a lo largo de los últimos 50 años. Hay muchas de esas minas, se cerraron para siempre, que se están volviendo a abrir. ¿Por qué? Pues porque las nuevas técnicas, por ejemplo, con leyes, con porcentajes de mineral más pequeños, permiten explotarlo. Cuando uno ve un dumper y dice lo que fuera, hoy día tenemos dumper que llevan 200, 250 toneladas de carga, algo que nos parece increíble. Bueno, pues ahí, para explotar a lo mejor el oro, dice uno, con 1,5 gramos por tonelada es rentable, no con 1 gramo, con medio gramo por tonelada es rentable. Es que uno piensa que en 1000 kilos hay 0,0005 kilos de oro y eso es rentable explotarlo, lo es. Claro, hace años no lo era, ¿no? Entonces todo esto está cambiando y hay perspectivas interesantes y España pues indudablemente las tiene. Pues don Rafael, se nos ha vuelto a acabar el tiempo y seguiríamos charlando mucho más, pero bueno, lo que tenemos es el tiempo que tenemos y creemos que ha sido... Yo vengo a Granada cada vez, bueno, Granada es mi tierra, pues, en Granada yo tengo aquí mis raíces, vengo encantado y por supuesto, lo he dicho en mi propia universidad en la que yo fui profesor, fui catedrático. A Granada me vendría no pagándome poco, pagándome nada, vamos, pagando yo si hiciera falta para venir a enseñar. Lo haría con muchísimo gusto. He recogido tan buenos frutos acá que cada vez que me encuentro con estos antiguos alumnos digo, tengo que venir más veces. Bueno, pues nosotros seguimos haciéndole el mismo ofrecimiento que hicimos la primera vez porque se nos pasa el tiempo rapidísimo, Rafael, y yo creo que ojalá vuelva pudiendo decir, tenemos ya la solución para tantos problemas que tenemos. Yo creo que a nuestros espectadores también les pasa lo mismo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Rafael, y bueno, ya hasta la próxima, solamente hasta la próxima. Estoy a disposición, gracias. Ustedes no se nos vayan, que vamos a seguir ya con nuestra programación habitual. Hasta ahora.